encontramos un versículo más hoy día de lo que hemos estado estudiando. A través de la exposición fidedigna de la palabra de Dios. Yo les compartía la semana pasada a ustedes las diferentes maneras y las diferentes formas que hay de poder predicar la palabra del Señor. Y les decía a ustedes que hay mensajes biográficos donde tomamos a un personaje y hablamos de ese personaje y sacamos enseñanzas de ese personaje. Esos son mensajes biográficos. Les hablaba también de los mensajes expositivos, que son los más usados en la iglesia, donde usted toma un texto y puede exprimir y sacarle el mayor provecho a ese texto, pero con el mensaje original. O sea, con la intención que tenía el escritor y la persona que quería transmitir ese mensaje hacia sus oyentes. Ese es uno de los mensajes más influyentes que hay en la iglesia, como lo es el mensaje expositivo. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí, de poder ir exponiendo la palabra del Señor versículo por versículo, no como a mí se me revela o se me inspira, sino con una correcta interpretación. Y eso es algo que a la iglesia le cuesta un poquito, a los predicadores les cuesta un poquito, y siempre como que le quieren dar su propia interpretación. Eso no es correcto. La Biblia debe ser interpretada como la originalidad del escritor así lo quiso. Amén. Así que vamos a avanzar hoy día. Y yo les hablaba el otro día y resumíamos un poquito de lo poderoso que es la carta de Efesios y de lo contundente que es el mensaje que transmite Pablo a la iglesia de Efesios. Una iglesia de gente, de mucha gente inconversa. Una iglesia donde tenían el templo, ¿verdad? Aquella diosa Diana, donde era una de las cosas que preponderaba en la ciudad de Éfeso. Pero aún así Pablo tuvo una gran carga y Pablo tuvo una tremenda responsabilidad, como fue transmitir las maravillas del evangelio a esa iglesia, hablándoles primero que nada en el primer capítulo y haciéndoles entender que cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y haciéndoles comprender que hay bendiciones espirituales y que cada uno de nosotros ha sido bendecido con toda bendición espiritual, decía él, en los lugares y en las regiones celestes. En el capítulo 2 Pablo le habla a la iglesia y le expresa la salvación a través de la fe y a través de la gracia, dejándole muy de manifiesto que la salvación no venía a través de las obras, sino que venía a través de la gracia del Señor. En el capítulo 3 el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y le está diciendo que de los dos pueblos Jesús hizo uno solo. Así que ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y que había muchas cosas que a lo mejor, creencias, costumbres que dividían a la nación, pero él le recalcaba y le dejaba claro que había algunas cosas que también los unían, como era una fe, un bautismo, un Señor, un Salvador y un Padre para cada uno de nosotros. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, tipificando un poco la obra de Cristo, hablando de la obra redentora que hizo Cristo, y a través de esa obra redentora el apóstol Pablo dice que el Señor, como muestra de esa victoria, ha bendecido y ha capacitado a la iglesia a través de los dones que la iglesia necesitaría a futuro para poder funcionar. No nos olvidemos lo que les explicaba las semanas anteriores, que los dos primeros ministerios, como fue el ministerio apostólico y profético, ya cesaron. Y que lo que nosotros hoy tenemos es la revelación y la inspiración que ellos recibieron y que la establecieron en los dogmas de la palabra de Dios. Así que hoy día no necesitamos ni profetas ni apóstoles para traernos una nueva revelación, porque la revelación dice que ya fue completa. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Si usted no ande por ahí poniendo su cabeza para que le profeticen, eso no es mentira, eso no funciona. Le van a engañar, le van a decir lo que usted quiere escuchar, pero no le van a decir lo que la palabra del Señor ya ha establecido. Así que en función de eso,
veíamos en el versículo 11 que los ministerios que están hoy día actualmente ejerciéndose son los ministerios del evangelista. Y hablamos un poco del evangelista, dijimos que el evangelista es un portador de la palabra de Dios. Es un hombre, como nos dijo Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de verdad y que tiene una carga grande y poderosa por los inconversos. Para que todos aquellos que no conocen al Señor puedan tener la oportunidad de conocerlo. Y una carga grande también por la iglesia, para que aquellos hermanos que aún les falta crecer, a través de la palabra podamos ayudarle a crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estaban ese día? Y después dijimos y hablamos de pastores y maestros. Yo les explicaba un poquito que en los primeros siglos se pierde la traducción, y es que pastores y maestros son parte de un solo ministerio. Y yo les decía que es inconcebible que haya un pastor que no sea maestro, porque es necesario que el pastor tenga el conocimiento para poder enseñar y para poder transmitir lo que él está entregando y lo que la iglesia necesita. Amén. Así que son los tres ministerios que están hoy día funcionando en la iglesia. Y lo dijimos la semana pasada. ¿Para qué están los ministerios? Para perfeccionar a los santos. Esa palabrita perfeccionar dijimos que significaba equipar. Dijimos que significaba de alguna manera prepararlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo estábamos analizando la semana pasada, que una de las labores más importantes de los ministerios, yo le decía, no es buscar la fama. Una de las labores más importantes de los ministros no es, verdad, hacerse notar por sobre los demás, sino que la labor de los ministros y la labor de los ministerios es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la labor, hermano. Si usted como predicador anda buscando otra cosa, déjeme decirle que perdió el rumbo, perdió el centro, perdió el eje, porque el único propósito para el cual Dios nos llamó es para edificar a la iglesia. Y cuando hablamos de edificar a la iglesia, estamos hablando de edificar a los niños. Ojo, porque aunque los niños no ofrenden y no diezman, no significa que no son importantes. Amén. Donde la iglesia más debe trabajar es en los niños, porque allí estamos preparándolos para que ellos puedan el día de mañana llevar adelante esta maravillosa labor como es predicar el mensaje. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por los adultos muchos no podemos hacer, porque hay algunos que no van a cambiar. Por mucho que usted les dé seminario, les predique a algunos viejos que no entienden y no entienden, ¿no? Pero ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? En los jóvenes y en los niños. ¿Cuántos dicen amén? Así que la labor es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos aquí son cuerpo de Cristo? Levanten la mano. Amén. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Dirá alguien, la iglesia. Y cuando yo hablo de iglesia no hablo de letrero, no hablo de denominaciones, no hablo de edificios, sino que al hablar de iglesia estamos hablando de cada uno de nosotros como individuo. Y también hablábamos la semana pasada que cada uno de nosotros debe dejarse edificar por la palabra del Señor. Cada uno debe dejarse edificar por lo que el Señor tiene que hacer en su vida. Las pruebas que usted enfrenta no es la misma que enfrenta a su hermano. Los problemas que usted está enfrentando no son los mismos que va a enfrentar su hermano, porque el trato de Dios es personal. ¿Cuántos dicen amén? El trato de Dios es absolutamente personal. Y dice que va a edificar el cuerpo de Cristo. Verso 13, y aquí ya avanzamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esta fe se refiere aquí al cuerpo de verdad revelado que constituye la enseñanza cristiana, en particular toda la doctrina y el contenido completo del Evangelio, para que vayamos creciendo ¿en qué? En el conocimiento del Hijo de Dios. Esto se está refiriendo al poder que le va a dar a usted el conocer la palabra del Señor.
Alguien dirá, bueno, ¿yo cómo puedo conocer a Dios? La Biblia dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Dios. No es a través de sueños ni revelaciones que uno conoce a Dios. A Dios uno lo conoce. Depende de cuánto usted lea y estudie la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En particular, toda doctrina y contenido del Evangelio, la unidad y la armonía entre los creyentes solo son posibles si se edifica sobre el fundamento de la doctrina sana. La unidad de la iglesia, que vas abajo lo vas a ver, y la unidad del vínculo que el Señor quiere lograr en su iglesia, solo va a ser posible cuando nosotros seamos aprendices y cuando nosotros sepamos que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y ese es el fundamento que a nosotros nos va a traer una sana doctrina. Amén. Amén. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Sino el conocimiento profundo que Cristo de un creyente alcanza por medio de la oración. Qué tremendo y poderoso también es el poder que hay en la oración. Cómo usted puede ver a Dios moviéndose a través de la oración. Cómo todas estas palabras y estas promesas son ejecutadas a través del poder que hay en la oración. Así que la iglesia no debe perder el centro de lo que es la oración, el estudio fiel de su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Es lo que a nosotros nos va a lograr y nos va a llevar a tener la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto no se refiere al conocimiento de la salvación, porque alguien dirá, bueno, yo sé que ya soy salvo, así que pastor, ahora yo le echo para adelante nomás. No solamente hay que quedarse allí con ser salvo. No solamente hay que quedarse con esa gratitud de ser salvo. Esto no se refiere al conocimiento de la salvación, sino al conocimiento profundo de Cristo, que un creyente alcanza por medio de la oración y el estudio fiel de la palabra del Señor. No solamente manejar lo que es la salvación, sino saber cuál es el propósito para el cual el Señor me salvó. No es solamente el hecho de que Dios me salvó y yo me quedo ahí, sino que hay un propósito que debo cumplir con mi vida a través de lo que el Señor ha hecho en mí. Dice, hasta que podamos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Aquí lo que está hablando no está hablando de un tipo perfecto. Usted me dirá, pastor, es que mi esposo no es perfecto. Tiene toda la razón. O el esposo dirá, pastor, es que mi esposa no es perfecta y lleva años en la iglesia. No se refiere a ese tipo de perfección, sino que la perfección que Pablo está hablando es la palabra madurez. ¿Qué significa perfección? Madurez. ¿Usted ve madurez en sus hermanos? Mire para el lado. Mire para atrás. ¿Usted cree que esa persona ha crecido, ha madurado algo? ¿Cree usted que el Señor está trabajando en su vida? Alguien dirá, bueno, ¿yo cómo sé si he madurado? Cuando vienen las pruebas, los problemas, usted no quiere salir huyendo, sino que usted lo que quiere es enfrentar esos problemas. Cuando parece que Dios no se ve por ningún lado, yo me mantengo, aunque no vea absolutamente nada. Porque dice la Biblia que más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere de su iglesia es madurez y perfección espiritual. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:29. A ver si nos apoyan con el computador. Romanos 8:29. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? Ser como Cristo. ¿Ser como qué? Como Cristo. Amén. ¿Usted debe parecerse a la imagen de quién? De Cristo. No de su abuelita. Algunos se sienten orgullosos, dicen, este tiene el carácter de su abuelita y la señora era una bruja endemoniada. No se soportaba ni sola. Y algunos se sienten orgullosos de eso. Otro, el bebé chiquito está recién por ese pie y le ve a cachetar a la mamá y dice, este se parece al papá, se parece al abuelo. Y sienten orgullo de eso.
quién tiene que parecerse el cristiano? A Cristo. Dígalo una vez más, no lo veo muy convencido. ¿A quién se tiene que parecer el cristiano? A Cristo. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que el mundo no cree. Porque no ven nosotros a Cristo, sino que ve cualquier cosa menos Cristo. Ve cualquier carnalidad en nosotros, ve cualquier temperamento, ve cualquier carácter menos el carácter de Cristo. Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos cumplir con esta palabra. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 18? La labor entonces del predicador, del maestro, del evangelista, es que la gente logre entender que tiene que parecerse a Cristo en todo lo que haga. ¿Me está entendiendo? En todo lo que haga. En nuestra manera de hablar. ¿Se ha preguntado usted cómo hablaría Cristo? Hablaba de una manera especial porque la gente decía, bueno, ¿y este con qué autoridad habla y con qué autoridad hace esas cosas? No hablaba como hablaba el común de la gente. No era ni fleite, ni chora, nada de eso. Era un tipo que la gente decía, bueno, ¿y cómo si este no ha estudiado? ¿De dónde tiene toda esa sabiduría? Entonces nosotros tenemos que parecernos a Cristo hasta aún de la forma como hablamos, cómo nos comportamos. El Señor dijo, si alguno te hiere en la mejilla, ¿qué dice? Colócale la otra. Si alguien te pide tu capa, dice, regálasela y si quiere acompáñalo. Es la manera como nosotros debemos reflejar a Cristo en medio de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que dice la lectura ahí en 2 de Corintios 3:18? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces es imposible que alguien que haya recibido la salvación no haya recibido también la transformación. Algunos dicen, wow, pastor, por eso es que esta persona no cambia. Porque no es salvo, porque no ha recibido la salvación en su vida. Es imposible que pueda tener una transformación mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que produce el cambio en usted? El Espíritu del Señor. En la medida que yo dejo que el Espíritu del Señor transforme mi vida, Él lo va a hacer. Pero cuando yo comienzo a resistirme y cuando yo no le permito al Señor que trabaje, es muy difícil, hermano, que el Señor pueda trabajar. Porque dice la Biblia, yo estoy a la puerta, estoy llamando. El Señor es, hermano, Él es muy respetuoso con nosotros. Él quiere que de alguna manera usted pueda poner lo que corresponde a usted de su parte, para que esa transformación y esa santificación se venga dando en su vida. No podemos olvidarnos que el Espíritu Santo hace dos cosas en nosotros. Nos regenera instantáneamente y luego nos santifica. Pero la santidad es paulatina. La santidad va cada día en aumento, en aumento, en aumento. No es que usted llegue a ser santo de un momento a otro, sino que la santidad se va practicando. Por eso dice la palabra, buscad la santidad, buscadla. Hay que buscarla, hermano. Hay que alejarse del pecado, hay que cambiar nuestra manera de vivir. Colosenses 1, 28 y 29. ¿Qué dice Colosenses 1, 28 y 29? ¿A quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús? A todo hombre. ¿Cuál es el trabajo entonces de la iglesia? Presentar perfecto, presentarlos maduros. Ya no presentar como un jardín infantil. Porque a veces las iglesias son verdaderos kindergarten o jardines infantiles, llenos de niños chicos. Y usted miró feo a alguien y ya no quiere venir a la iglesia porque se sintió tan mal.
La Biblia dice que el rey no sufre violencia y los valientes o violentos lo arrebatan. Para servir al Señor hay que tener valentía. Hay que tener la decisión de querer servir al Señor, porque los problemas le van a venir gratis. Las dificultades le van a venir de gratis. Entonces usted tiene que tener carácter, tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para presentarse perfecto en Cristo, o sea, poder ser una persona madura. Por allá afuera anda mucha gente inmadura, buscando iglesias y anda de iglesia en iglesia sin darse cuenta que el problema no son las iglesias. El problema son ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema no es la iglesia, hermano. El problema es que yo con mi pecado no encajo allí. El problema es que yo con mi niñez, mi niñería y mis pataletas no voy a encajar en ningún lado. Lo que yo tengo que buscar es madurar, tanto en la vida como madurar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para lo cual también trabajo. ¿Qué dice esto? ¿Va a ser fácil? ¿Va a venir el pastor y le va a tocar la cabecita así? Usted va... No. Dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente En mí. Léalo fuerte ese texto. Por la cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. ¿Quién actúa en mí? El poder de Dios. Pero yo tengo que luchar, tengo que decirle no al pecado, no a la adversidad, no a la flojera, a la pereza. Porque lo que el Señor quiere es un varón perfecto. El apóstol Pablo lo habla y lo dice: cuando yo era niño hablaba como niño. Todos nosotros en algún momento hemos sido niños en el Señor. Todos alguna vez hemos sido niños en el Evangelio, pero no podemos quedarnos allí, tenemos que crecer, hermano. Pensaba como niño, dice en 1 Corintios. Jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué tiene que hacer usted? Dejar lo que era de niño. Usted tiene que madurar y crecer. Hablábamos el otro día que los dones milagrosos fueron dados a la iglesia, porque la iglesia era en su nacimiento una iglesia que parecía como infantil todavía. Así que el Padre lo regala y le regala dones y le regala también dones milagrosos para que vaya respaldando la palabra del Señor. Pero hoy día la iglesia no necesita de eso, sino que la iglesia hoy día ya ha crecido y ha madurado. No podemos nosotros andar detrás de los milagros, porque eso fue para el primer siglo. Lo que nosotros tenemos que hacer es andar detrás de la palabra del Señor. Es buscar la palabra del Señor. A los corintios que aparentemente usaban mal el don, de alguna manera Pablo siempre les reprendió. Y luego Pablo concluye su carta en 1 Corintios, portado, le dice varonilmente. Por lo tanto, aunque se afirme que este versículo 13 es imperativo que siga con la exhortación central de la carta y en particular, obsérvese la palabra. Habiendo escrito la sección anterior, Pablo hace aplicación más directa y específica, diciendo cómo obedecer su exhortación. Que de alguna manera la vida en Cristo, Él explica que tenemos que hacer para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para poder llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, o sea, un varón maduro. Alguien diría: pastor, yo lucho con eso, a mí me gustaría ser una persona diferente. Vean lo que dice Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Qué dice Gálatas 5 del 19 al 21? A todas estas cositas hay que ir renunciando. Usted no puede acomodarse a esto, porque de esa manera no va a crecer, no va a madurar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contienda, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces,
cuando alguien está madurando, está renunciando a estas cosas. No puede usted estar años y años en la iglesia y siga practicando esas mismas cosas. Significa que usted sigue siendo un niño y no ha crecido absolutamente nada. Mira que está a tu lado, pregúntale, ¿cuánto has crecido? Y una vez que usted empieza a renunciar a todo eso, los homicidios. Alguien dirá, pastor, yo nunca he estado en la cárcel, no he matado a nadie. Pero a veces hay sentimientos de homicidio en su vida. A veces dice, oye, me mataron. Basta con que lo diga. Porque dice la Biblia que lo que hay en el corazón habla la boca. Dios nos bendiga, amén, Dios nos ayude. ¿Para qué? Para poder llevar el fruto del Espíritu. Vamos a ver el 22 abajo. Más el fruto del Espíritu es amor. Léalo, a ver bien suave. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Amor. Amor. Examínese usted. ¿Cómo anda con el amor? Entonces no estoy hablando del amorero, ¿eh? Porque algunos dirán, yo soy re amoroso. No estoy hablando de ese tipo de amor. Sino que estoy hablando del amor que lo hace usted dar la vida por su hermano. Señor, amén. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por su hermano? Levánteme su mano, a ver. Yo el otro día necesitaba dadores de sangre, ¿cómo no se manifestó? Fue como un gancho al hígado, ¿no? En eso se manifiesta, en eso se ve. No solamente en predicarlo, en creerlo. Dice que el hermano, el cristiano, debe estar dispuesto a dar la vida por su hermano. ¿Cuánto había pedido yo? Unos 200 centímetros cúbicos más o menos le sacan de sangre. Y no fue capaz de ninguno decir, pastor, yo, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se da cuenta? Eso se hace cuando hay que... Dígalo nomás y ya le pegué el golpe en el hígado, así que dígalo nomás. Eso se hace cuando hay amor. ¿Y usted cree que a la iglesia le falta amor? Amén. ¿A cuánto le falta amor? Levante su mano, porque amén, entre todo así no me gusta mucho a mí. ¿A cuántos le falta amor? Levante su mano. Dios nos ayude con ese fruto. Amor, ¿qué más? Gozo. Gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Qué es lo que es el gozo? Lo hemos enseñado muchas veces. ¿Qué es el gozo? A ver, si yo soy un inconverso y le pregunto a usted, bueno, ¿y qué es lo que es el gozo? ¿Qué me diría usted? Usted es teólogo, ¿qué me diría? Gozo es un sentimiento que viene de lo más profundo de mi ser, que no depende de las circunstancias. Porque algunos tienen gozo a fin de mes, ¿no? Porque tienen las luquitas en los bolsillos. Pero cuando no hay ninguno, ¿debo perder el gozo? No. Uy, estoy sanito, así que estoy gozoso, pero cuando alguien se enferma en casa, ¿hay que perder el gozo? No. Cuando estamos bien contentos, estamos con gozo, pero cuando llega el problema, ¿hay que perder el gozo? No. El gozo debe ser permanente. La Biblia dice que el gozo de Jehová debe ser nuestra fortaleza. Señor, amén. Usted venga de hermano por ahí medio así como sin fuerza. Es porque el gozo del Señor no se está manifestando en su vida. Y alguien dirá, y va rápido de mente, ¿verdad? Y diría, bueno, pastor, ¿y cómo se pierde el gozo? El gozo se pierde por el pecado. David había pecado y dice la Biblia que él oraba a Dios y le decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Porque David sentía hasta dolor de huesos. Sentía que sus huesos se estaban envejeciendo y secando a través de su pecado. Así que necesitamos ser una iglesia gozosa. ¿Cuántos quieren ser una iglesia gozosa? Que el gozo debe demostrarse. Dice la Biblia ahí en el libro de los Salmos que debemos entrar por su presencia con acciones de gracias. ¿Qué significa acciones de gracias? Con acciones que demuestren mi alegría, mi agradecimiento. No podemos estar como lo hacía el presidente Frey, que decía, estamos muy contentos. Estamos contentos, así una cara de caballo.
No le voy a creer yo a un cristiano que diga que está contento y está con una cara así, pues. Entonces, la Biblia dice que ante su presencia hay que venir con acciones de gracia. O sea, que se vea que yo soy agradecido. Señor, amén. Que se vea que yo estoy en gratitud con el Señor porque, wow, el Señor ha hecho mucho. Tal vez no tengo un auto último 0 kilómetros. Tal vez no tengo el último modelo. Tal vez no tengo una super casa. Pero el Señor me salvó. Amén. Y eso es un motivo más que suficiente para poder ser agradecidos. ¿Qué es lo que tiene que tener la iglesia? Gozo. Amor, gozo. El otro día tuvimos un cuadro muy doloroso aquí el fin de semana. Algunos lagrimones, nos matamos varios aquí por el velorio de nuestro pastor. Y había algunos que estaban tranquilos, algunos de los familiares. Y alguno que no entiende diría, oye, este no lo quería, su papá. Porque la gente cree que mientras más lloran y patalean encima de la urna, parece que lo quería. Eso es fingimiento. Claro, ese sentimiento de culpa y todo eso. Pero ¿qué pasa que ahí había gozo en el corazón de mis hermanos? Sabiendo que el fin del dolor había llegado y que ahora nuestro pastor, su padre, estaría en una mejor vida. Entonces, ahí hay que demostrar que hay gozo. ¿Se da cuenta, no? En esas situaciones, amor, gozo, paz. ¿Cuánto necesitamos paz? Levante su mano. Mire que cuando se predica la palabra del Señor, ahí el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces usted diga amén y levante su mano porque Él lo va a ver. Y Él lo conoce a usted. ¿Cuántos necesitan paz? Amén. Gloria a Dios. Que pierden fácilmente la paz. Que cualquier cosita les roba esa paz. En la paz es un fruto del Espíritu y es muy importante. Amén. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Paciencia. Lo hemos hablado eso antes. La gente dice, dale paciencia, Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el fruto de ¿qué? De la prueba produce paciencia. Y si usted quiere paciencia, Dios lo va a probar. Así que no le pida al Señor que le dé paciencia, sino que la paciencia la va a lograr usted a través de la adversidad. ¿Qué más es el fruto del Espíritu? Benignidad, o sea, ser bueno. Una persona benigna, alguien como dice por ahí la gente, bueno de adentro. No solamente algo fingido, sino que realmente usted piense siempre en el bien. ¿Cómo puedo hacer el bien a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo aliviarle su dolor? ¿Cómo puedo ayudarle en su problema? Benignidad debe tener la iglesia. Bondad. ¿Cuántos son bondadosos aquí? ¿Cuántos dan el asiento en la micro? Eso es ser bondadoso. Amén. ¿Qué más? Fe. De más está preguntar cuántos tienen fe, ¿verdad? Pues si no, no estaríamos aquí. ¿Qué más? Mansedumbre. ¿Y la mansedumbre qué es lo que es? Es la persona que se deja enseñar. Simplemente eso. Alguien que tiene la capacidad, la suficiente humildad para dejar que otro le enseñe, es una persona mansa. Alguien que se deja acariciar por el Señor. Alguien que se deja que el Señor lo ministre. ¿Cuántos necesitan mansedumbre? Levante su mano a los que necesitan mansedumbre. A ver. Wow, pastor, yo soy un poquito orgulloso. A mí me cuesta. Pero díganle al Señor de esta hora, me cuesta un poquito. Para que el Señor lo haga a usted una persona mansa. Templanza. Esa palabra templanza significa alguien que es sobrio. Que no es un loco en el cual tú no puedes confiar. Diríamos un tiro al aire. O diríamos alguien de doble ánimo. Porque la Biblia dice que el tipo de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted no se haga socio con un tipo de doble ánimo. Usted no se une a ningún tipo de negocio ni yugo con alguien de doble ánimo, porque hoy día le dice que sí y mañana le va a decir que no. ¿Me está escuchando? ¿Usted cree que hay gente de doble ánimo en la iglesia? Sí los hay. Que dicen una cosa y después te salen con otra. Mira que está a tu lado, dile no seas doble ánimo. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Así que cuando tú has, hermano, renunciado a las obras de la carne, lo que te va a quedar como resultado son los frutos del Espíritu que van a empezar a manifestarse. Y vamos a comenzar a crecer como un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Es probable pues que este varón perfecto maduro sea el mismo que está hablando Hebreos 5:14. Vamos a ir a Hebreos 5:14. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es llegar a la plenitud de madurez. O sea, ser una persona totalmente confiable para Dios. Alguien perfeccionado. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el alimento sólido, la enseñanza, hermano, transmitida, la doctrina, lo que cambia, lo que transforma, ¿es para quién? Para el que ha alcanzado madurez. Porque un niño no va a saber qué hacer con lo que usted le está de alguna manera regalando o ofreciendo o le está entregando. Por eso en otra palabra el Señor enseñaba y decía que no debemos nosotros darle la perla a los puercos. Porque muchas veces se entrega la revelación de la palabra, muchas veces se entrega y se enseña a gente a la que no se le debe enseñar. Porque no tiene la capacidad suficiente para valorar o para retener la palabra, por no ser maduros. Pablo le habla a Timoteo y le dice que ponga líderes, le dice, pero no pongas a un neófito. Amén. Neófito significa sin conocimiento o sin experiencia. Alguien que no tiene conocimiento no puede liderar ni siquiera una familia, porque no está preparado para hacerlo. Va a llevar a esa familia al desastre, al caos, y lo mismo va a hacer en la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 16:13? Otro, por favor, busque Filipenses 3:15. Velad, estad firmes en la fe. ¿Qué dice? Portaos varonilmente y esforzados. Esta palabra se la dice Pablo a la iglesia, una de las iglesias que se creía más poderosas en el Espíritu. Velad. Ese velad significa alerta, significa ojo, preparado. Estar firme en la fe. ¿Cómo hay que estar en la fe? Firme. ¿Cómo tiene que estar usted? Firme. Firme. Vamos a ver más abajo si alcanzamos hoy lo que nos dice el texto. Portaos varonilmente y esforzados. Y todas vuestras cosas sean hechas Con amor. con amor. ¿Qué dice Filipenses 3:15? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es llegar a la plenitud de la madurez, perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Es decir, llegamos a esa plenitud cuando llegamos a ser varón perfecto y maduro y llevamos a cabo la obra designada por el Señor. La preocupación de Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia era que la iglesia tome esta maravillosa revelación y bendición y que pueda ser transmitida a través de gente madura, a través de gente que pueda llevar adelante la obra designada por el Señor. Este varón perfecto es aquel para crear en sí mismo de los dos uno y un solo hombre, haciendo la paz, como decía Efesios 2. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es Cristo, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Vaya por favor a ese texto, Colosenses 2:10. ¿Qué dice Colosenses 2:10? ¿Y vosotros estáis Completos en Él. ¿Necesitamos algo más? No. ¿Necesitamos alguna otra revelación? No. ¿Necesitamos alguna otra profecía? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, cuando yo estoy viviendo el Evangelio, ojo, no solo creyéndolo, porque hay muchos que solo lo creen y profesan y vienen a la iglesia, pero hay otros que viven el Evangelio, que vibran con el Evangelio, que su pensamiento y su corazón están en el Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Vosotros estáis completos en Él. Él debe ser nuestro todo.
Él es el padre de los huérfanos. Él es el esposo de las viudas. El padre de los desamparados. Él es todo para nosotros y en Él estamos completos. Amén. Dios llena la iglesia con todo lo necesario para que funcione de acuerdo a su voluntad, para su gloria. A la iglesia no le falta nada. Por lo tanto, puede obedecer las exhortaciones de esta carta y las demás entregadas por Pablo a través del Espíritu Santo. Desde el 4 al 6 versículos hablaban de las 7 unidades, la unidad perfecta y completa. Debemos y podemos guardar esta unidad en el vínculo de la paz. Cuando hay madurez en la iglesia va a haber paz y va a haber unidad y amor entre los hermanos. Ahora en la actualidad tenemos el producto de los dones especiales de inspiración. Tenemos el perfecto Nuevo Testamento. Tenemos la completa y perfecta revelación de la fe. No nos falta nada en ese respecto. Lo que nos hace falta es la aplicación de estas enseñanzas para estar verdaderamente unidos. No nos sirve sabernos la Escritura, no nos sirve conocer la palabra revelada o inspirada si es que no la aplicamos. Se pierde. Podemos contratarle los mejores predicadores a usted. Podemos traerle los mejores expositores, pero si usted no aprovecha lo que se les enseña, eso queda en el aire y su vida no va a cambiar. Entonces, no basta solo con tener buenos sermones, con tener buenos predicadores, sino que la iglesia debe practicar lo que se le enseña. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dile al que está a tu lado, practica lo que se te predica. Dígase. La iglesia puede ser lo que Dios quiere que sea en este tiempo y puede hacer lo que Dios quiere que haga sin tanta manifestación, ¿verdad?, de dones poderosos. Y tampoco, de alguna manera, la Biblia nos enseña aquí y se puede hacer lo que Dios quiere que haga sin los dones del Espíritu. Desde luego tenemos a los apóstoles y a los profetas, como los judíos tenían a Moisés y a los profetas en el primer siglo. En sus escritos inspirados, los judíos rebeldes no hubieran creído si alguno hubiera resucitado de entre los muertos, decía Jesús. Permite, decía alguien, Señor, está del infierno, que alguien vaya a la casa de mis hermanos y les avise que no vengan a parar a este lugar. Y Jesús le dice, tienen a Moisés y a los profetas. O sea, tienen la ley. Y no le creen, no van a creer aunque venga uno y se levante de entre los muertos. Los dones milagrosos tuvieron el propósito de revelar y manifestar la palabra del Señor. Él no nos está privando en ningún sentido en su pueblo en este siglo. Todavía llena la iglesia con toda cosa poderosa que necesita la iglesia. El producto final y perfecto de la obra de los apóstoles y profetas, y todavía tenemos evangelistas, pastores y maestros para enseñar. También es importante agregar que la iglesia es adecuada para hacer la obra de Dios porque Él se la ha asignado. Sin la invención de grandes cosas o instituciones humanas. El caso de tales innovaciones humanas es simplemente si hubiera alguna necesidad de tales arreglos, Dios lo hubiera establecido. La iglesia de hoy no está privada de ninguna cosa poderosa para cumplir, sino solo debe vivir la palabra del Señor. Es allí, hermano, donde tenemos el problema. Que mucho de lo que predicamos, muchas veces nosotros mismos no lo vivimos. Mucho de lo que tratamos de transmitir no se refleja en la iglesia. No se ve en la iglesia. Somos un poquito demagogos, somos como los políticos. ¿Cuántos han estado escuchando a los políticos estos últimos días? Hay que tirar usted ni ahí con la política. Debería estar ahí, pues, hermano. Debería estar ahí porque no solo con oraciones podemos transformar y cambiar este país, sino también con nuestro voto. Y escuchaba ayer a un candidato que decía que iba a hacer una cantidad de cambios que yo creo que ni en 10, 15 años lo haría. El tipo cuentero. Que de alguna manera prometen a los ilusos, a los tontitos que no se dan cuenta que le están mintiendo. Así muchas veces también es en la iglesia. Se habla mucho, se dice mucho, pero la iglesia refleja todo lo contrario. Por eso que Dios nos ayuda, hermanos, a ser nosotros reales, a ser sinceros. Amén. Amén. A demostrar lo que realmente cada uno de nosotros hemos llegado a ser. Hemos estado y estamos siendo perfeccionados
Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Ninguno aquí puede decir, no, si pastor, yo ya estoy listo, no tengo ningún problema, estoy listo, ya soy un ministro. No, hermano, le falta pero muchísimo. No le ha ganado a nadie todavía. Ni a su propio pecado le ha ganado. ¿Cómo va a creerse capaz de un ministerio? Perdóneme que sea tan franco y directo. Porque por allá afuera andan muchos que andan dando mal testimonio porque alguien le dijo que eran ministros y nunca fueron ministros. Andan con la mujer de otro, andan haciendo un montón de tonteras de afuera. Señor, amén. Entonces necesitamos, hermanos, aterrizar y necesitamos más que lo que predicamos, vivir. Padre Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Terminamos con este texto por hoy, para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo leía esto otro día y me cabeceaba con esto. Porque el Señor nos habla, nos dice que debemos ser como niños. Y me encuentro a Pablo diciendo que no quiere que seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrino, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recuerden que el tema de esta sección es la edificación de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos. Ojo, los predicadores tenemos tremenda labor. No es algo que usted lo vea con facilidad, hermano. Por eso, usted anhele en su espíritu ser un predicador. Pero disfrute mientras está sentadito, porque estar aquí arriba es una tremenda responsabilidad. Así es, amén. Amén. De alguna manera, Cristo dio dones a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué dio los dones? Para perfeccionar a los santos. Amén. Porque como en la forma que llegó Verónica a la iglesia no servía como ella llegó. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer?